Bueno, jóvenes, recuerden que el próximo jueves vamos a tener examen virtual. Entonces, el jueves nos toca clase presencial y es posible que algunos de ustedes tengan otro curso presencial después de nuestro método experimental. ¿Quién está en esa situación? Yo tengo cálculo integral. Yo, profesor. Jóvenes. Profe, yo. ¿Todos pueden quedarse en su casa para hacer el examen o hay alguien que tenga que ir forzosamente? Dice Torres Ana, yo. ¿Alguien más tiene problemas? Marcia, pero no dice nada. Entonces, Ana y Marcia tienen que ir a la UAM el jueves, ¿verdad? Bueno, en realidad a mí sí me da tiempo de llegar a mi clase a la UAM, aunque me quede aquí para hacer su examen. ¿Alguien más que tenga problemas? Hasta ahora, Ana y Marcia. Algo apareció en el chat. Bueno, miren, como el jueves tenemos que hacer virtual, examen y va a ser virtual, entonces, los que quieran quedarse en su casa pueden hacerlo sin ningún problema porque el examen, les tengo que dar nada más la clave para que entren, a hacer el examen. Y en el caso de Marcia y de Ana, que tienen que ir a la UAM, entonces nos vemos ahí a las 9 de la mañana para que les pongamos una computadora y realicen su examen ahí en el laboratorio. Y si alguno más tiene problemas porque tiene que ir después a otra clase, entonces nos vemos en el laboratorio a las 9 de la mañana para que pongamos las computadoras necesarias para que hagan su examen. Obviamente pueden llevar su computadora propia, pero luego ya ven que no es tan seguro andarla paseando. Entonces, en el laboratorio tenemos como unas 15 computadoras de las cuales podemos disponer. ¿Sí? Entonces, si alguien no puede ir, nos vemos allá a las 9, hacemos nuestro examen y van a su clase siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muchas gracias, profesor. Entonces, nadie dice algo más que Marcia y Ana. Entonces, de todos modos, yo llego desde las 8 de la mañana y a esa hora, bueno, a la hora que inicia la clase, ponemos las computadoras suficientes para que ustedes hagan su examen. Y los que no vayan, ya saben, se conectan a las 9, aquí a esta misma página, les doy la clave y empezamos el examen virtualmente. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, maestro. Sí, Alejandro, ok, está bien. Bueno, entonces, en principio eso es lo del examen.
Depende de lo que te tardes en resolverlo. El examen está programado para 2 horas, pero en realidad yo creo que lo van a hacer en media hora, o 40 minutos a lo mucho. ¿Sale? Desde el momento en que yo les doy la clave y que entran al examen, en ese momento empieza a contar el tiempo. Y ahí les pone un relojito. Tanto tiempo tienes disponible. Me parecía que hay algunas de sus compañeras que no podía entrar a Virtuami. ¿Alguien está en ese caso? De hecho, ahorita les digo quién era. Daniela Lira. ¿Se encuentra Daniela? No está Daniela, ¿verdad? Daniela Lira. No. Bueno, parece que su compañera Daniela Lira es quien tenía problemas para meterse a Virtuami, entonces quería ver si ya lo había resuelto. Bueno, eh, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, se supone que hoy estamos a 5 y 7, 12. Una semana a partir de hoy.
Bueno, entonces, su reporte de su actividad experimental, a partir de hoy tienen una semana. Les podría poner hasta el 16, pero la verdad es que Viernes Santos, Jueves Santo y Sábado Santo no van a hacer nada, entonces mejor la dejamos dentro de 8 días, ¿no? ¿Les parece bien? O se las pongo hasta el 16 de abril. Hasta el 16, ¿no, profe? Pero de todos modos, el fin de semana no van a hacer nada. No, ¿cómo no? ¿Están de acuerdo que se las cambie hasta el 16 de abril todos? Sí, profe. Aunque yo esté seguro que no van a hacer nada. Mejor, ¿no? Sí, pues, Ok, entonces les pongo hasta el 16 de abril. Entonces, tienen hasta el 16 de abril para entregarlo. ¿Qué otra cosa? Ah, no le cambié el letrero. Dieciséis de abril hasta las 22:55. Ok, es todo lo de... Ah, me falta la tarea. Bueno, aquí en este problema, que es de su tarea, nos dice la última parte, con los datos agrupados, ¿cuál es la moda, la mediana, la media y la desviación estándar? Entonces, déjenme, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿También quieren que les cambie el día de entrega de la tarea? A ver, vamos, déjenme veo porque ya no vi. Bueno, entonces, les puse la fecha de entrega de su tarea de estadística básica también para el 16 de abril. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. sí, profe, gracias. Que ya aparece ahí 16 de abril a las 23:55. Ya no se las muestro eso. Bueno, déjenme compartir esto.
Entonces, en su tarea está también unas preguntas que se refieren a datos agrupados. Voy a salir de aquí. Entonces, en datos agrupados, les pide cuál es la moda. Y también me pide moda, mediana, media y desviación estándar. No están viendo mi pantalla, ¿verdad? Porque no sé qué están viendo. No ven mi pantalla, ¿ah? No, no se ve nada. Por alguna razón, no lo está compartiendo. Esa transmisión. No sé. Otra vez me estoy compartiendo. Bueno, entonces, el problema que tenemos es en datos agrupados, poner la moda, la mediana, la media y la desviación estándar. Entonces, para construir su histograma también de esos datos que hicieron, debieron de haber puesto una tablita, ¿sí? Donde tienen las clases, la marca de clase, la frecuencia. Básicamente es esos, 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 valores.
Entonces, el programa dice, la tabla muestra la edad de 50 jóvenes del barrio de Iztapalapa. Sí, son 50 datos, deben de tener al menos 7 clases u 8. Y las clases están divididas, ¿no? Eso ya depende cómo lo hayan hecho, del 1 al 3, por ejemplo, del 3 al 5. Entonces, el punto medio, si las distribuyen así, aquí son 2, la marca de clase 2, aquí 4, 6, 8, 10, 12. La frecuencia, no sé, a lo mejor aquí fue 3, aquí 9, aquí 10, etcétera, ¿no? Entonces, cuando mis datos están agrupados, la moda tiene que ser la marca de clase del elemento que más se repite. Por ejemplo, en este caso de los datos que puse, 10, esta sería mi moda. Sí, mi mediana, obviamente, debería de estar en el dato entre el dato 25 y 26. La media. Entonces, aquí la media le habíamos puesto X barra, era igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de mis XY entre el número N. Pero cuando yo los tengo agrupados, esto no me funciona. Esto es cuando tengo mis datos individuales, cada uno. Pero si yo tengo que ponerle, cuando están agrupados, entonces tengo que ponerle aquí la frecuencia I. Entonces, FI es la frecuencia. Y en este caso, XI es la marca de clase. ¿Sí? Ese es para contestar cuál es la media. Para la desviación estándar, tiene que ser igual. Las que están en la marca por la marca de clase menos el promedio entre N, número total de datos, ¿sí? Entonces, estas dos son las formulitas que vamos a utilizar para calcular la media y la desviación estándar. Y entonces, para ello, entonces vamos a utilizar estas dos, la media y la desviación estándar. Solamente tenemos que multiplicarlas por la frecuencia. ¿Sí? Por ejemplo, el primer dato para este ejemplo, así como yo los puse, sería mi marca de clase, que es 2 por 3, más 4 por 9, más 6 por 10, etcétera. Y todo dividido entre n me va a dar el promedio. ¿Sí? Y la desviación estándar, pues tengo que hacer lo mismo. X, la marca de clase, menos el promedio que ya encontré por la frecuencia, porque son 3 elementos que tienen esa misma marca de clase. Sí, y ya lo sumo y le saco raíz cuadrada. ¿Ok? ¿Se entendió cómo vamos a proceder cuando los datos están agrupados? Jóvenes. No les oigo. Más o menos, profe. Miren, el problema de los datos agrupados se los voy a dejar opcional. Si quieren, resuélvanlo y si no, no. Pero así es como lo resolvería. Primero los tengo que agrupar. Cuando los agrupo, ya sé cuál es la frecuencia y cuál es la marca de clase.
Dime cuál es tu duda para la desviación estándar. Bueno, ahorita hacemos el ejercicio para que se les quiten sus dudas. Eh, ¿qué, ¿Qué dudas tienen para su examen del próximo jueves? Dudas para el examen. Dice su compañera Vadillo, Hernández Vadillo, que ¿qué va a venir en el examen? Es lo que me preguntan en el chat sus compañeros. Primero, lo primero que son es instrumentos de medición. ¿Cuántos tipos de instrumentos de medición podríamos encontrar? Jóvenes. ¿Qué tipo de instrumentos podemos encontrar? ¿Cuáles son, David? Es el Discretos y discreto y el continuos. continuo. Discreto. Continuo. ¿Cuáles son las características del discreto? No puedo interpolar. Su resolución es la mínima escala. Y también su incertidumbre absoluta, ¿no? El otro que tenemos es el continuo. Aquí puedo interpolar. Su resolución es la mínima escala. Pero su incertidumbre absoluta es la mitad de la mínima escala. En estos delta X es igual ¿a cuánto? En estos delta X es igual a la mínima escala. Sabemos que tenemos una definición para mi delta X como mi X máxima
menos mis X mínima dividido entre 2. En el caso de que no tengamos la resolución, ponemos la lectura máxima, la lectura mínima y la dividimos entre 2 y eso nos va a dar cuánto vale X. ¿Cuánto vale delta X? Ok. Bueno, luego tenemos instrumentos discretos continuos con sus características propias. Sacamos la incertidumbre absoluta, que es del instrumento. Y a partir de esta, pues tenemos una relativa, que es delta X entre el valor central. Tenemos una incertidumbre porcentual, que es delta R de X por 100, o lo que es igual delta X sobre X0 por 100. Luego de eso tenemos propagación de incertidumbre. Que si es una Z que depende de una suma, por ejemplo, entonces para la suma, delta Z es igual a delta X más delta Y. Para la resta, delta Z es igual a delta X más delta Y. Para la multiplicación, delta Z es igual a delta X por Y0 más X0 por delta Y. Multiplicación para la división, delta Z es igual a Y0 al cuadrado por Y0 por delta X más X0 por delta Y. Después de eso hay un montón de cambios que podemos hacer. ¿Qué más? Entonces tenemos propagación de incertidumbre, funciones o en medidas. ¿Qué más tenemos? De estadística básica, para datos sin agrupar, podemos calcular sin ningún problema la moda, la mediana, la media, moda mediana, media, desviación estándar. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Les pueden preguntar cosas del método científico también. Pues de aquí nos pueden preguntar el método científico. El sistema internacional de unidades. Normalmente siempre nos ponen una lectura de un instrumento que le gusta mucho al coordinador, que sea el Vernier o tornillo micrométrico. Escala, resolución, incertidumbres, calidad de las mediciones, propagación de incertidumbres,
Incertidumbres relativas, esa es importante. Eso es como propagar incertidumbres. Medios. Estándar, histogramas. Ok. ¿Qué otra duda tienen? Eso es lo que podrían preguntarnos en el examen de esos temas así generales. Quizás del único que no hablamos mucho fue de, ¿cómo se llaman esas cosas? Cifras significativas. Entonces, por ejemplo, en una cantidad, por ejemplo, una lectura de Vernier, ¿cuánto pongo en una lectura que hago con un Vernier? Un Vernier tiene una resolución, una delta X, igual a un veintiavo, que es 0.5 milímetros, ¿no? Esa es la resolución de mi Vernier. Sí va a venir lo que hemos visto prácticamente. Sí, cuando yo hago una lectura, por ejemplo, la longitud de un objeto, la pongo siempre, por decir algo, 3 o 13.25 más menos 0.05 milímetros. Entonces, ahora es una pregunta para ustedes. ¿Cuántas cifras significativas tiene esa lectura? Jóvenes, ¿cuántas cifras significativas tendrá? Entonces, 4, tendré que irme primero, esta es mi cifra, y eso tiene 4 cifras significativas. Significativas. ¿Qué me dice cuáles son mis cifras significativas? Por ejemplo, la estoy dando hasta la resolución de mi instrumento. ¿Sí? Entonces, es una cantidad que yo estoy leyendo, que es certera. ¿Sí? Entonces, mis cifras significativas serían 4. Sí, por ejemplo, si yo tuviera un número, continuando con la lectura, que me pusieran 0030, y me gusta ponerle 30, 0020, 21.2. ¿Cuántas cifras significativas tendrá esta cantidad? ¿Alguien? 3, de casualidad. Esta tendría 3. Las cifras significativas sería el 2, el 1 y el siguiente 2. Y entonces los ceros no cuentan para este caso.
Si yo les pusiera una cantidad 27.004.5, ¿cuántas cifras significativas tendrá? ¿Alguien que se anime? ¿Cuántas? 6, ¿no? 6. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los ceros sí están contando como cifras significativas. Diferentes de cero son cifras significativas. ¿No? Entonces, y por ejemplo, si yo pusiera una cantidad 0.00043, ¿cuántas cifras significativas serán ahí? Creo que ya no está compartiendo la pantalla. Ya no comparto mi pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué no me dicen por qué se salió esta cosa? No sé por qué se está saliendo esta cosa. A ver otra vez. Si no tienen algo raro aquí. Ok. Entonces decía yo, la última cantidad, .0043, ¿cuántas cifras significativas tiene? 2. 2. Eso quiere decir, los ceros no son significativos. Solo sitúan el punto decimal. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, pero sí son significativos cuando están a la derecha, ¿no? O sea, si por ejemplo dijera 13.00, seguirían siendo 4, ¿no? O sea, 3.00, ¿qué? seguirían siendo 4 cifras, ¿no? ¿Cuál cantidad? 13.00. Ajá. No, para que sea significativa tendría que tener un número adicional aquí. Y entonces los ceros están entre cifras significativas, entonces son significativos. Porque este 13, si no tiene más, no tiene algo diferente en los decimales, pues yo podría poner lo que es eso, ¿no? O sea, pero por ejemplo tuviéramos 13.00 más menos 0.05, o sea, sí, vaya, el 00 nos diría que está más cerca del 00 que del 05, ¿no? Ok. Sí, pero eso es cuando tomamos con un instrumento de medición. Ajá. Si nos dan el puro número así como 13.00, ahí los ceros no son significativos. Pero si ya nos ponen con qué lo están leyendo, por ejemplo, eso podría ser una lectura de un micrómetro. Si nos dicen, vamos a leer con un micrómetro que tiene tanta resolución, y entonces las lecturas las tenemos que dar hasta ese punto. Y entonces sí son cifras significativas en ese caso. ¿Ok? La otra que a lo mejor nos falta es el redondeo. Por ejemplo, yo puedo escribir una lectura como
17.8342105792, que es el resultado de un cálculo que yo hice y me dio mi calculadora. Normalmente somos bien, bien dados a ponerle una exactitud que en realidad no tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta cantidad me tienen que indicar a dónde quiero ponerla. O si yo estoy midiendo esto con un instrumento que tiene una resolución, por ejemplo, de 0.5, ¿cuál será la forma correcta de poner mi cantidad calculada? ¿Sí? Entonces, sería 17.8 más menos 0.5 unidades las que se trate. ¿Sí? Entonces, mi propio instrumento de medición me está diciendo hasta dónde tengo que redondear y si es necesario, tengo que subir o bajar un dígito, ¿no? Por ejemplo, si esta cantidad o otra cantidad le hubiéramos puesto 21.79, 843210792 más menos 0.5, ¿hasta dónde, qué cantidad pondrían ustedes? El 21 es una cantidad significativa y no la puedo quitar. Tengo que irme hasta la décima, pero aquí tengo el problema que el número antes de la décima es un 9 y el número antes del 9 es un 8. Entonces, esta cantidad podría, si está en más de 5, es mayor a 5, la puedo redondear al número siguiente superior. O si es menos de 5, puedo hacer puedo quitarla, ¿no? En este caso, mi lectura sería como 21.8 más menos 0.5 determinadas unidades. ¿Sí? No sería correcto que, por ejemplo, esta cantidad la pusiera como 21.798 más menos 0.5. ¿Por qué? Porque estos dos dígitos en realidad yo no los veo, los estaré yo inventando. ¿Sí? Entonces, estas cosas del redondeo ya nos las han enseñado. Lo de cifras significativas también nos lo han enseñado. Sabemos que para que sean cifras significativas, primero, no debo de tener los ceros a la izquierda, no cuentan, solamente cuentan si están en medio de dos números que son significativos. Si están después del punto decimal, solamente son para indicar dónde va mi decimal, ¿sí? Y no cuentan, por ejemplo, en la cantidad que les puse, .003, tendría una sola cifra significativa. Los ceros después del punto no contarían. ¿Ok? Como dice su compañera, entonces en el examen pues va a venir todo lo que hemos visto. Lo más difícil es propagación de incertidumbre. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Gracias. ¿Alguien me puede dictar lo que hayan hecho en sus en sus ¿cómo se llaman? En sus datos de la tarea? ¿Cómo dividieron las frecuencias? ¿Cuántas clases pusieron? ¿Alguien ya la hizo?
Nadie, entonces, por ejemplo, son 50 datos. La raíz de 50 son 7 por 7, 49. Entonces, debería yo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. A ver, díganme. Ok, en sus datos que tienen, déjenme vuelvo a conectar porque ya me salí de ahí. Sus datos, el más grande, ¿cuál es? 25. 20, ¿verdad? Máximo es 20. 25. Es 25. 25, ustedes ya los vieron mejor que yo. Entonces, 25. El mínimo es 1. Entonces, mi rango es 25 menos 1. Me da 24. Y entonces, mi marca de clase es mi clase. Mi ancho de mi clase será igual al 24 entre 7. ¿Cuánto es esto? 3. Es exacto, ¿no? 7 por 3, 21. 3.42. 3.42. Entonces, mi clase primera iría ¿No del... era 24 entre 8? Bueno, sí. Puso 8 números de clase. Esta es 7 puntos y algo. Ahí puse 8 clases. Perdón, aquí son 8. Antes Entonces, quedaría 3, entonces exacto. me da 3. Entonces eso va a ser bien fácil las cuentas. Para el ancho de mi clase. ¿Sí? Sería del 1 más 3. Sería hasta el 4, ¿no? Antes de llegar al 4. Después del 4 al 7. Del 7 al 10. Del 10 al 13. Del 13 al 16. Del 16 al 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del 19 al 21. Del 19 al 21. Entonces, así estarían divididos. Entonces, ¿cuántos de esos datos están entre 1 y 4? Entre 1 y 3, porque no llego al 4. Tres. Ok, según yo y según su compañero son 3. Después del 4 al 6. 1, 2, 5. 3, 4, 5. Luego del 7 al 9. 7. Ok, 7. Luego del 10 al 12. 11. 11. Y luego del 13 al 15. 10. 10. Y luego del 16 al 18. 1. 1. 19 a 22. 1, 2, 3, 4, 8. Y luego del 22 al 25.
No, es Sí. del 19 al 21, ¿sí son 8? Sí, del 19 al 21. Ok, después del 22 al 25, 5. 5. Entonces, los voy a copiar acá porque les puse incorrecto. 3, 5, 7, 11, 10, 1, 8 y 5. 10, 15, 16, 16, 27. No son los 50 datos. No, sí son los 50. Entonces, aquí mi marca de clase sería mi punto medio, ¿no? Entonces quiere decir que es 1 más 1.5, 2.5. 2.5, 5.5, 8.5, 11.5, 14.5, 17.5, 20.5 y 23.5. Acuérdense, la marca de clase es la mitad de mi intervalo. ¿Sí? Entonces ya tengo mi marca de clase, ya tengo mi frecuencia. Con esto puedo construir mi histograma sin ningún problema, ¿no? 3, 5, 7. Entonces, si construyo mi histograma, sería la frecuencia y la edad. Entonces, en edad tengo 1, 4, 7, 10. 1, 4, 7, 10, 13. 16, 19, 22, 25. Datos son 3, 5, 7. Tres, 5, 7, 11, 10, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 10, 1, 8 y 5. Entonces, más o menos el histograma se tiene que ver así, con los datos individuales, ya no tenemos ningún problema. Si ya los tengo agrupados, estos ya están agrupados, ¿cómo puedo saber cuál es la moda? ¿Sí? La moda tiene que estar en el más grande. Aquí está mi moda. ¿Cuánto será esa moda? Pues lo que marca, lo de mi marca de clase, ¿no? Es lo que dice, el que tiene más elementos, su marca de clase, 11.5. 11.5. Después, la mediana, está mi elemento 25, 26. Son 3,
8, 15, y aquí ya me pasé, ¿no? Aquí está, en este está el elemento 25 y el 26. Entonces, mi mediana también es de 11.5 años. Ahora, mi media, para la media dijimos que va a ser la frecuencia por el XY entre N, y esta es desde I igual a 1 hasta N, ¿no? Entonces, mi primer elemento, vamos a ponerlo aquí, X, va a ser mi frecuencia por mi marca de clase, 2.5 por 3. Más la siguiente marca de clase, que son 5.5 por, ¿cuántos fueron? Por 5. Después el siguiente, 8.5 por 7, más 8.5 por 7, más 11.5 por 11, más los que siguen hasta llegar al último, que son 23.5 por 5. Entonces alguien haga la cuenta, por favor, de todos. ¿Cuánto les salió su promedio cuando hicieron los datos individuales? La suma de ahorita me dio 665. Dividido entre N, 11.5. entonces eso me da mi promedio, ¿no? X barra. Digo 13.3. 13.3. Bueno, entonces, para la desviación estándar, S de X va a ser igual a el primer valor, que fue 3, la marca de clase fue 3. No, la marca de clase son 2.5. Entonces, mi primer valor es 3 de frecuencia por 13.3, que es la media, menos 2.5, la marca de clase, elevado al cuadrado, más el siguiente, que son frecuencia 5 por 13.3 menos 5.5 elevado al cuadrado, más, etcétera, todos los demás. Serían frecuencia 5, 23.5, no, 20, no, 5 por 13.3 menos
23.5 al cuadrado. Y acuérdense, todo esto le tenemos que sacar raíz y dividirlo también entre n, o el número de elementos. Y eso me da mi desviación estándar. ¿Cuánto le salió la desviación estándar de los datos sin agrupar? Sin agrupar 6.3 y agrupado 6.03. 6, agrupado 6 punto qué, 03, Ajá, y sin agrupar 6.3. 6.3. La moda yo creo que le salió la misma, la mediana también, y la que pudo haber salido un poquito diferente es la del promedio. ¿Cuánto te salió el promedio? Sin agrupar, Sin agrupar. 10.71. Entonces, en estas sí hay diferencias, aunque deberían de ser muy similares, pero bueno. Entonces, ¿a qué me refería hace rato? Cuando no me dan las tablas, cuando no me dan los datos individuales y ya me los tengo agrupados, entonces yo tengo que ser capaz de decir en esos datos cuál es el que más se repite. El que más se repite va a estar en esta barra, pero si no sé los datos individuales, entonces el que más se repite es la marca de clase. En este caso, esa se repitió 11 veces. Entonces, su marca de clase es el que más se repite. La mediana, pues esa es indistinta, no tengo problemas. Son 50 datos. Entonces, tengo que contar dónde está el dato 25 y el 26. Y como no puedo decir nada de los datos individuales, pues entonces lo digo de la marca de la clase. ¿Sí? Para el promedio, me dice que es mi suma de las XYs, pero aquí no tengo todos los datos individuales. Sé cuántos se repiten porque tengo las barras y entonces tengo que multiplicarlos por las marcas de clase y dividirlo entre el número total, un promedio como siempre lo hacemos. La desviación estándar, pues si vemos, es la frecuencia por el valor promedio menos la marca de la clase elevado al cuadrado. Los sumo todos y ya encuentro cuánto vale la desviación estándar de los datos agrupados. ¿Sí? Y así es como vamos a proceder para nuestro examen. Entonces, les puedo decir que el examen está fácil, está muy fácil. La coordinación. A ver. Tienen 2 horas para contestar su examen. Vernier.
Incertidumbre. Lectura de instrumento. Operaciones de incertidumbre. Incertidumbres relativas. Cifras significativas. Lecturas. No, pues está bien fácil. Media, mediana moda y de edición estándar. Bueno, entonces, jóvenes, yo creo que el examen está muy facilito. Entonces, el examen, según yo, está muy fácil. Tienen que hacer propagación de incertidumbre. Tienen que aprenderse bien cuál es su definición de incertidumbres relativas. Hacer cálculos de medidas de instrumentos, leer instrumentos que les ponen ahí y dar las características generales del instrumento, que sería su incertidumbre absoluta, la medida que vean. ¿Qué más? Pues yo creo que básicamente es todo el examen. Entonces yo creo que les tiene que ir bien y nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Ya sea que nos veamos por Zoom o los vea en el laboratorio. Allá voy a estar, entonces allá nos vemos. Si alguien tiene algún problema, allí estoy para ayudarles a resolverlo. Y todos chequen que pueden entrar a Virtuami a la coordinación de método experimental. En las hojitas que les mandé en la primera vez que nos vimos está la clave para inscribirse a Virtuami. ¿Ok? ¿Alguna duda? Pues no, profe, las hojitas son las que nos envió por correo. Sí. Ok. Bueno, entonces ya chequen que pueden conectarse a la coordinación de método experimental. Ahí va a ser el examen, entonces sí es indispensable que sepan cómo entrar. Cualquier problema me mandan un correo. ¿Vale? Sí, Y profesor, gracias. Sí, Y profe, nos gracias. vemos el martes entonces. Sí, profe. ¿Vale? Entonces Sí, ya profe. termino la sesión y nos vemos el martes, por favor, jóvenes. El jueves, por favor, jóvenes. Gracias, Sí, profe. buena tarde. Vale. Gracias. Luego, profe, nos vemos. Y estudien. Gracias. Su examen Sí, está muy fácil, pero tienen que estudiar. Eso sí. Bueno, sale. Híjole. No, pues así no. Nos vemos entonces. Saludos, bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego, cuídense.